video vamos a seguir trabajando algunos aspectos sobre el texto expositivo. Vamos a hacer un repaso. Cuando hablábamos de texto expositivo, hablábamos de un tipo de texto en el cual respondíamos a algún interrogante que teníamos, alguna pregunta que teníamos sobre el mundo, sin poner nuestro punto de vista, sin poner lo que nosotros pensamos. En videos anteriores habíamos visto que un texto expositivo tenía una cierta estructura. Cuando nos referimos a estructura, hablamos de una manera en la cual se organizan los textos, para tener en cuenta el concepto de estructura. Cuando nosotros pensamos en construir una casa, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, antes de construir la casa tenemos en cuenta la estructura, cómo la vamos a hacer, cuántas habitaciones va a tener, si va a ser de 2 pisos, cómo van a ser las bases, de qué material va a estar construido. Bueno, en los textos es igual. Nosotros antes de escribir un texto tenemos que tener en cuenta la estructura, cómo queremos que sea, cómo lo vamos a organizar, dónde va a estar la información, cómo va a ser presentada. El primer concepto, el concepto de estructura, en el texto expositivo vamos a ver que tiene una estructura básica. Primero tiene una introducción, luego tiene un desarrollo y luego una conclusión. ¿Qué hacemos? En la introducción presentamos la idea y el interrogante, ¿no es cierto?, que vamos a responder. En el desarrollo presentamos la información sobre ese interrogante y en la conclusión hacemos una síntesis, una recapitulación de toda esa información. Pero aparte de la estructura, y este es el segundo concepto, hay una superestructura, que es cómo organizamos la información en el desarrollo. Una vez que yo presento el interrogante en la introducción y llego al desarrollo, tengo que pensar cómo voy a ordenar la información y cómo la voy a presentar. Para esto existen 3 superestructuras. La primera superestructura es comparativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la información la desarrollamos de manera comparativa. Elegimos 2 o más elementos y los comparamos su información respecto a sus similitudes o a sus oposiciones, a lo que se parecen o a lo que no se parecen. Es decir, que agarramos 2 o más elementos y los comparamos, decimos, en esto se parecen y en esto se diferencian. Ejemplo, podemos tener como interrogante a responder cómo afecta el acceso a Internet en la educación y podemos comparar zonas donde los chicos tienen acceso a Internet con zonas donde los chicos no tienen acceso a Internet y comparar sus similitudes y diferencias. Una superestructura es secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ordenar los hechos o elementos de un determinado tema a lo largo del tiempo en una secuencia. Es decir, que el primer elemento va a ser la causa y el segundo elemento va a ser la consecuencia de esa causa. Va a ser un movimiento de causa y consecuencia. Vamos a ordenar todos los elementos y el primero va a causar el segundo y ese sucesivamente va a causar el tercero. Los vamos ordenando en una secuencia. Por ejemplo, si tenemos como interrogante cómo se desarrolla el ciclo de la lluvia, vamos a tener como causa el calor que hace que el agua se evapore y llegue a las nubes. Esa va a ser la consecuencia. Y luego esa consecuencia se va a convertir en causa y va a tener como consecuencia la lluvia. La tercera superestructura es la superestructura descriptiva. En esta vamos a tomar un solo elemento y lo vamos a describir en su totalidad, todos sus aspectos. Por ejemplo, si queremos describir el cuerpo humano, vamos a agarrar ese elemento y lo vamos a describir cuáles son sus partes, cómo funciona, bien, pero no vamos a comparar con otro elemento, vamos a tomar solamente uno. Bueno, espero que les haya servido. Chao.